Hemos estado estudiando el tema de la estatua de Daniel toda la semana. Estuvimos viendo los diferentes momentos, los diferentes espacios, períodos. Hablamos mucho de historia, de todos esos factores. Y el día de hoy vamos a finalizar nuestra reflexión. De la roca, vamos a ver si podemos ver el video, hermano, por favor, de la estatua. Estuvimos hablando al respecto toda la semana, así que aquí está, vamos a ponerlo por favor. Dijimos desde el sábado pasado por la tarde, por noche, que el Señor reveló un sueño a Nabucodonosor, le mandó un sueño, él no se acordaba, y él en ese sueño, después Daniel se lo va a revelar y después interpretar, pues miraba una cabeza de oro, el pecho de plata que representaba después a Medo-Persia, el vientre de bronce, los pies de hierro y, las piernas de hierro y los pies parte de hierro y parte de barro. Y entonces venía una roca, la roca destruía la estatua, llegaba el viento y se llevaba lo que quedó de la estatua, y de la roca se formaba un gran monte. Ya hablamos mucho en la semana de los reinos de este mundo, y esta mañana vamos a hablar acerca de la roca, que representa la segunda venida de Cristo en este mundo. Ya dijimos también que nosotros nos encontramos en la etapa de los pies de parte de hierro y parte de barro. Y mientras estemos en este mundo, antes de la venida de Jesús, ese va a ser el escenario de nuestro planeta. Aunque algunos líderes políticos digan lo contrario, este mundo va a seguir siendo, mientras Jesús no venga, un mundo de pies como pies de barro y hierro, es decir, países pobres y países ricos, países poderosos y países débiles, barro y hierro, dice la palabra de Dios. Hermanos, nosotros nos encontramos viviendo en una época en la que las cosas van demasiado a prisa. Mucha preocupación, supremacía del urgente sobre lo importante y mucho estrés. La gente vive de una manera muy estresada, con los pelos de punta todo el tiempo. ¿Qué le preocupa a la gente? Dependiendo de dónde vive, más o menos las mismas preocupaciones: el desempleo, el dinero, la familia, la guerra, la inseguridad, la salud, la sobrepoblación, el terrorismo. Vivimos angustiados porque no tenemos trabajo, no tenemos dinero, no tenemos los sueldos que quisiéramos. Preocupa la familia, los hijos, preocupa la guerra, la inseguridad, preocupa la salud, nos preocupa que cada vez somos más. Cada vez hay menos agua. Y a ver si llegamos a la jubilación algunos. Terrorismo. Así que estamos angustiados. En todo el mundo escuchas a la gente hablando más o menos de los mismos temas. Así que estamos en un panorama que es cada vez más real, lo hemos analizado en la semana, pero que no se puede uno ocultar, diciendo no pasa nada. Así que hemos estado estudiando con unas guías en la semana también, que por cierto los niños que hayan terminado las guías, los conquistadores y los guías mayores van a recibir la especialidad de profetas y profecía, por lo cual me congratulo en felicitarlos a ellos también. Así que dice la pregunta: ¿qué maravillosa promesa hizo Jesús? Juan 14, del 1 al 3. Esta declaración se me hace extraordinaria. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué maravillosa promesa hizo el Señor? Vendré otra vez.
Pero previamente el Señor dice palabras extraordinarias. Ante todo el panorama que hemos estudiado, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. No se angustiéis. No os echéis a la locura. No os obsesionéis con el tema del tiempo del fin, como algunos lamentablemente hacen y sacan provecho personal, llenando de terror a la gente. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir vidas que merezcan la pena y vivir vidas equilibradas en medio de una expectativa de la venida de Jesús? El mismo versículo nos da 4 secretos y el primero de ellos lo dice el Señor. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? ¿Qué es lo primero que hay que hacer, hermanos? Creer en Dios, amén. Pero hay gente que puede decir, pero yo no creo, pastor. Mira, aunque tú no creas, Él va a seguir ahí. Hay gente que se la pasa toda la vida peleando y discutiendo a ver si existe Dios. Pues aunque no exista, Él seguirá ahí. ¿Merece la pena que estés ahí metiéndote pájaros en la cabeza en cuanto a Él? Acepta al Señor. Eso te da sentido, razón de ser. Eso te explica de dónde has salido, a dónde vas, con quién cuentas. Es cuando, como un niño que no quiere reconocer que tiene un padre o una madre. No, pues es que él no lo es. Pues aunque tú arañes las paredes, pues este es tu papá. Mis queridos hermanos, pero el Señor dice, ¿creéis en Dios? ¿Creed también? Hay gente que cree en Dios, pero no quiere creer en Jesús. Hay que creer en Jesús. Hay que creer en Jesús. Creer en Jesús nos recuerda que tenemos perdón, que tenemos redención, que tenemos restauración. Tenemos a alguien que nos comprende. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creer en Jesús nos ayuda a enfrentar los eventos finales con esperanza. Y nos recuerda que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Creéis en Dios, creed también en mí. Y luego dice Él, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay que creer en el reino de los cielos. Amén. Hay gente que cree en Dios, cree en Jesús, pero cuando llegamos al reino de los cielos, no, porque pues no, pastor, se me hace que no hay ningún reino de los cielos. Que eso del reino de los cielos es aquí en la tierra. Hoy empieza con sus ideas. La Biblia habla de una patria celestial, aunque es cierto que nosotros somos muy malos para hablar del reino de los cielos. Somos muy malos, somos terribles para presentar el reino de los cielos. En otras ocasiones les he contado que allá en mi adolescencia leí yo un artículo en una revista donde se hacía una encuesta a los jovencitos, a los adolescentes. ¿Dónde quieres ir, muchachito? ¿Al reino de los cielos o a Disneylandia? ¿Y dónde creen que contestaron los chicos? Pues hombre, ¿a Disneylandia? Un boleto doble 3 días. Somos muy malos para hablar del reino de los cielos. No lo sabemos pintar. Lo pintamos terrible. Oye, mamá, ¿y qué voy a hacer en el reino de los cielos? Te van a poner una túnica, una coronita, tu arpa y tin, tin por la eternidad. ¿A quién se le antoja eso? Y hay otros que para dar que la gente le tome un poco de más sabor, dicen, no, es que mira, en el reino de los cielos te vas a subir a un carrito y vas a recorrer los mundos, ¿no? Hombre, es como si fuera la montaña rusa, ¿no? O algo así, nomás levantó las manos. Y en la cultura del espectáculo, en la que vivimos nosotros, estamos acostumbrados a lo espectacular, pues sí le hacemos creer a la gente que es una especie de Six Flags. Y no falta el perezoso que diga que el reino de los cielos va a ser como ir a Cancún de vacaciones. Queridos hermanos, tenemos que ser un poco más sensatos cuando hablamos de la patria celestial. Los seres humanos tendemos a antropomorfizar las cosas celestiales, es decir, darle matiz humano de acuerdo a la época en la que vivimos. Cuando la gente en la Edad Media vivía en el campo, la gente decía que el reino de los cielos era un jardín paradisiaco. Cuando surgieron las ciudades,
La gente decía que no, es una santa ciudad, calles de oro y toda la cosa. Hoy que vivimos en la época del espectáculo y de la cultura de la diversión, decimos que es un sitio para disfrutar y para divertirse. Nosotros le transmitimos a las verdades celestiales nuestros propios rasgos. Dejemos en paz a la palabra de Dios, dejemos de manosear la palabra de Dios. Dice la Biblia que allá habrá cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Ni sabemos lo que hay en realidad. Hay colores que no hemos percibido, sonidos, panoramas. Si aquí lo más pálido de este mundo se nos hace grandioso, ¿te imaginas cómo será la patria celestial? El mundo transformado. Por supuesto que sí. Hay que creer en el reino de los cielos. Es mucho más allá de lo que imaginamos. Mi querido hermano, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. Hay un sitio preparado para ti y para mí en el reino de los cielos. Tenemos un sitio. Si no hemos terminado de pagar el departamento aquí, pues allá sí tenemos uno. Así que no te angusties, tenemos un lugar, amén. No pierdas el gozo de saber que en el reino de los cielos hay un sitio para ti. Calor de hogar, seguridad para el futuro. Y entonces dice el Señor, y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice el Señor? Vendré otra vez. Hay que creer en la venida de Jesús. Creer en Dios, creer en Jesús, creer en el reino de los cielos y creer en la venida de Jesús nos ayuda a combatir la angustia que sienten algunos hacia los eventos finales. Es la esperanza ante la desesperada situación del mundo. Ánimo para seguir adelante. Este mundo no va a ser destruido por una tercera glaciación, tampoco va a haber una invasión ovni. Tampoco vamos a morir en una tercera guerra mundial. Tampoco es que las cucarachas van a ser las últimas habitantes de este planeta. Cristo va a venir en las nubes de los cielos. Tampoco aparecerá un paladín del mundo de la política para resolvernos todos nuestros problemas, si ya somos grandecitos para tomar nuestras decisiones. Mis queridos hermanos, la venida de Jesús es de acuerdo con la estatua de Daniel, el único reino que prevalecerá en este mundo. ¿Hubo una Babilonia en el pasado? Sí la hubo. ¿Hubo un imperio medo-persa? Sí lo hubo. ¿Hubo un imperio griego? Sí que lo hubo. ¿Hubo un imperio romano extraordinario y se acabó? ¿Está el mundo hoy dividido en países pobres y ricos? Sí. ¿Qué sigue? Viene la roca y lo destruye. Y se establece un reino, no basado en los seres humanos y en las políticas humanas, sino basado en la santa ley de Dios. ¿Y de qué forma va a regresar Jesús? Nosotros ya hemos visto en otras ocasiones, pero merece la pena recordar que Jesús regresará, de acuerdo con Apocalipsis 1:7, de manera visible. Todo el mundo lo va a ver. Y no falta quien dice, oiga, pero ¿cómo se va a ver Jesús aquí en México y en China? Dice, pues muy sencillo, porque Jesús no es un ser humano, ni eres tú. O sea, como yo no puedo, porque soy un ser humano, finito, limitado, Dios tampoco. No hay manera más torpe de trasladar a la realidad celestial la humana. O sea, como yo no puedo hacer las cosas, Dios tampoco las puede hacer. Hombre, quítate un poco del centro, ¿no? Un poco menos de egoísmo. Querido hermano, precisamente porque Dios no es humano, claro que lo puede hacer. A mí me supera cuando entro en el mundo de la física, pero los físicos nos harían grandes favores al hablar del tema de la velocidad y la naturaleza de Dios. A mí me superan esos temas, son extraordinarios, porque la naturaleza de Dios, los físicos también pueden hablarnos del tema de la velocidad. No voy a tocar ese tema. Pero queridos hermanos, claro que se puede ver en varios espacios al mismo tiempo. Va a ser visible, todo el mundo lo va a ver.
audible. El Señor va a venir y se va a escuchar por todos lados. Si ellos escuchamos lo que no queremos en la calle, ¿cuánto más escucharemos al Señor, que vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios? Dice la Biblia que vendrá de manera repentina e inesperada, como un ladrón para aquellos que no están preparados. Como cuando llega un ladrón, la gente, y de pronto apareció y se llevó las cosas. El Señor así aparecerá para un buen número de gente que no está preparada, pero para los que lo estamos esperando, será una venida gloriosa, extraordinaria. Si un Super Bowl impacta a la gente, imagínate la venida de Jesús. Imagínate la venida de Jesús. Queridos hermanos, ¿para qué vendrá Jesús a este mundo? Vendrá para cumplir su promesa de regresar a este mundo. Él prometió, si me fuera a preparar el lugar, vendré otra vez. Vendrá para liberar a su pueblo de la opresión del mal, como actuó en varias ocasiones y en varios momentos de la historia. Tenemos los ejemplos de Noé, tenemos los ejemplos de Jonás, en los que en un momento de la historia el Señor dijo, basta, aquí yo voy a actuar. Vendrá para resucitar a los que murieron creyendo en Él, de acuerdo con la Biblia, y para trasladar al pueblo al reino de los cielos. La idea del retorno de un héroe para solucionar los problemas de una región se ha quedado marcada en la literatura. Cuando nosotros leemos textos como la Odisea de Homero, la obra gira en torno al eterno retorno, que no está nada más en esa novela, está en varias. El retorno del héroe acaba con los problemas de la comunidad. Todos están esperando el retorno del héroe, porque eso le da sentido a todos los que esperan. Y en varias obras de la literatura universal aparece la idea del eterno retorno, porque el retorno del héroe va a cambiarlo todo. De la misma manera, el retorno de Jesús, que es la realidad de la que toman las figuras literarias, le da sentido a nuestras vidas. ¿Qué momento histórico se compara en la Biblia con los días previos a la venida de Jesús? Dice la palabra de Dios, Mateo 24, 37 al 39, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué momento histórico nos da el parámetro para entender la venida de Jesús? La Biblia lo dice claramente, los días de Noé. Los días de Noé son un ejemplo que se va, un modelo que se va a reproducir en el tiempo del fin. Dice la Biblia, los días de Noé tuvieron 4 características. En primer lugar, dice la palabra de Dios, que hubo una época de decadencia. Decadencia. La maldad del ser humano, dice la Biblia, que llegó a niveles que la gente solo actuaba y vivía para el mal, y que el propio Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Violencia, inmoralidad, incredulidad, rebeldía. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y entonces el Señor llama a Moisés y le pide, Moisés, hay que decir a la gente, hay que hablarle. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando Moisés? 120 años estuvo predicando. ¿No hay que dije yo? O eso solo lo dije para ver si me estaban prestando atención. Noé, muy bien hermano, muy bien, no se me están durmiendo, eso me gusta. Noé estuvo predicando ¿cuánto tiempo? 120 años, perfecto. Y dice la palabra de Dios que Noé estuvo predicando todo. ¿Y cuánta gente se bautizó? Hombre, era malísimo, había que echarlo de la asociación. 8 almitas ahí, pero eran su familia. Y él estuvo predicando y la gente no quiso entrar al arca.
Y cuando llegó el último momento, la gente quiso entrar. Y dijo, Noé, aquí ya se cerró la puerta. Así va a pasar en el tiempo del fin. Y por supuesto llegó un juicio. ¿Qué pasó? Que empezó el diluvio. ¿Hubo un diluvio? Claro que hubo un diluvio. No, pastor, eso del diluvio nada más aparece en la Biblia. Pues te informo que hay un libro que se llama El folclore en el Antiguo Testamento, del Fondo de Cultura Económica, que lo encuentras ahí en la librería. Aparecen 80 leyendas acerca del diluvio. Hasta Michoacán tiene una leyenda del diluvio. Ahí está. Las 80 leyendas acerca del diluvio. No me vengas con que eso no existe y eso nada más en la Biblia. Pues no. En muchos países, en China, Sudamérica, Europa, por todo el mundo, hay historias donde se narra que hubo un diluvio universal. La Biblia dice que llegó un momento en que empezó a llover, de acuerdo con la palabra de Dios. Todo el cataclisma del diluvio duró 1 año con 17 días. Todo el cataclismo. Impresionante. Y finalmente hay una época de regeneración. Todo tiene que renovarse. Se va el agua y la familia de Noé tiene que empezar de nuevo la historia de la humanidad. Hay que renovarse, hay que regenerar el planeta. Nosotros hoy estamos pasando por el mismo modelo que nos da la palabra de Dios de los días de Noé. Vivimos en una época de decadencia, una época donde los seres humanos tenemos poco de qué enorgullecernos. Nos hemos acercado más a lo salvaje, como dice Denis Diderot, que para una sociedad educada es más fácil regresar a la jungla, al salvajismo, que avanzar hacia la civilidad. Es más fácil. Los seres humanos nos hemos hecho más crueles, a pesar de tener más información, más insensibles. Y vivimos en una sociedad donde reina la violencia, la inmoralidad, la incredulidad, la rebeldía, la desobediencia. Entonces resulta que justifican a los hijos por desobedecer a los padres. No, es que a los niños hay que entenderlo. ¿Y a los papás quién los entiende? No, es que los hijos hay que darles amor. ¿Y a los papás quién les da? No, es que los hijos de chiquito le quitó una paleta y por eso quedó traumado. Hermanos, estamos creando una generación de indisciplinados a más no poder. Gente incapaz de tolerar la frustración. Y eso en todos los ámbitos es terrible. Mi madre fue jefa de enfermeras hace muchos años, ya está retirada, ya está jubilada, y me dice, hijo, cuando yo empecé la enfermería la gente respetaba, la gente obedecía. Tú le decías, ella fue jefa de enfermeras, ya sé, usted se va para allá, por favor, y las enfermeras decían amén. Pero hoy, ella terminó como jefa de enfermeras y agradeció al cielo que se fue del hospital. Y dice, uy, ahora les dices y le asignas algo y te echan pleito y no te respetan y te pelean y hacen eso y te hacen aquello y te hacen otro y traen gente y te hacen una falta de respeto que es inaceptable. En los trabajos, en las escuelas, antes el maestro, el profesor daba una tarea, ¿no? La tenías que hacer. Hoy no le entregas y pobre de ti si no le das una oportunidad al irresponsable que no le entregó. No, que no lo puedes reprobar. ¿Cómo no voy a poder? ¿Cómo no? Es que ellos me dijeron que no se puede. ¿Y dónde estamos? Ahora los maestros tienen que pedir perdón. Perdona porque te estoy exigiendo mucho. ¿No? Y el otro, Aragán, te perdono por esta vez. No se vuelve a repetir. ¿Dónde estamos? Nosotros estamos proclamando la palabra de Dios, estamos como en los tiempos de Noé proclamando la palabra de Dios y la gente no quiere. La gente no quiere. Invitando a la iglesia, invitando a la gente, invitando a la sociedad y a nosotros nos ponen 1000 obstáculos y 1000 pegas diciendo no, a mí no me convence eso. Y seguimos predicando y seguimos predicando y seguimos predicando. Es que la gente no hace, pues hermano, mira los tiempos de Noé. Es bastante con que tu familia venga, amén.
Ese sería un objetivo extraordinario, pero siempre va a haber gente que se acerque al Señor. Pero de acuerdo al modelo de Noé, tampoco esperemos a muchos. Eso sí, en el tiempo del fin, más de uno se va a querer bautizar de última hora. No va a faltar quien va a querer entregarse al Señor de última hora. Y sí que va a haber un juicio. Sí hubo un diluvio. Claro que hubo un diluvio. Y si hubo un diluvio, Cristo va a venir por segunda vez a este mundo. La gente había dicho, es que nunca ha llovido, es que los científicos no creen que vaya a llover, que vaya a haber un diluvio. A ver, ¿quién de la gente capaz cree en tu mensaje, Noé? Nadie. ¿Quién cree hoy en la venida de Jesús? Ni dentro del mismo cristianismo, ni dentro del mismo cristianismo se predica la venida de Jesús. Ni dentro del mismo mundo cristiano, protestante o católico se habla que te prepares porque el Señor viene. Y a veces, con mucha vergüenza, ni dentro del mismo adventismo. Mis queridos presentes, el Señor aparecerá en las nubes de los cielos por segunda vez en la gloria de su Padre. Claro que va a ocurrir. Así como hubo una Babilonia, hubo una Medo-Persia, hubo una Grecia, hubo una Roma. Hay un mundo dividido, aparecerá como la roca para establecer su reino. ¿Y para qué vendrá el Señor? Para regenerar este planeta, contaminado, destruido, erosionado, que nos hemos acabado nosotros. Para iniciar una vez más la historia de la humanidad en este planeta. Queridos presentes, ¿qué característica habría en el mundo religioso, en el mundo de la religión? Vendrán muchos en mi nombre, dijo Jesús, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. A mí me impactan mucho estas palabras. Que el Señor Jesús diga que en el tiempo del fin habría muchos engañadores, me hace y me confirma, hace recordar y me confirma, que el tiempo del fin no será un tiempo de ateísmo. Será un tiempo de creencia equivocada. No dice aquí que la gente no iba a creer en Dios, iba a creer disparates. Y nosotros vivimos hoy en la época de los disparates. En la época que aparece un gallito por acá y otro por allá, proclamando con una Biblia en la mano y una pistola en la otra. Hablando con una Biblia en la mano y con el discurso misógino en la otra. Hablando con una Biblia en la mano y el discurso de la violencia por la otra. Cuidado, cuidado. Jesús dijo que habría muchos engañadores. Eso quiere decir que nuestros tiempos son tiempos de un tremendo auge espiritual. La gente sí quiere creer, claro que quiere creer. La gente quiere creer. Cada 4 años la gente quiere creer en su respectivo equipo de fútbol. Y cada 4 años le falla. Y la gente tiene 3 años para construir el mito. Y ahí está construyendo la fe otra vez, se le derrumba otra vez. Y ahí vuelve a construir. Eso es, hay que tener mucha fe para creer en eso, pero la gente quiere creer. Cada 6 años la gente quiere creer en un líder político y le falla y otra vez a creer. Porque nosotros nacimos para creer. Va a salir uno de mis libros en unos meses sobre la naturaleza de la creencia. Nosotros somos seres creados con la semilla de la creencia. Ninguno de nosotros puede decir, es que yo soy un incrédulo, nací incrédulo y así tenemos, hasta los ateos en algo tienen que creer para fundamentar sus ideas. El ateísmo es un sistema de creencias. Mis queridos hermanos, nosotros vivimos en una época de mucha gente que engaña. Ahora con el internet, hombre, eso ha explotado. Y tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad que religiosamente es muy ingenua. Nosotros nos creemos la gran cosa. Oh, que tenemos internet, volamos en avión, vamos para acá, vamos para allá, somos la gran cosa.
Tenemos a Google que le preguntamos algo y contesta, ¿verdad? Lo cierto es que somos demasiado inocentes en el mundo de la religión. Aparece cualquier pelagatos diciendo alguna barbaridad y aparecen los seguidores. Y dice uno, pero ¿dónde está la línea, el argumento de sensato? Ningún lado. Pero siempre hay gente que aparece con seguidores. Somos gente muy vulnerable, tremendamente vulnerable a los engaños. Por eso es necesario estudiar la palabra. Jesús lo dijo. Pero los engaños no solamente nos llegan en el mundo de la religión establecida, también está la religión civil, que yo le llamo estatolatría. El culto al Estado, el culto al líder civil, al líder de gobierno, la fe en los líderes de gobierno. Esos son asuntos religiosos, por favor. Voltea a ver a Norteamérica, mire a otros países. Hay que tener mucha fe para creer en esos discursos. Hay que tener mucha fe. Cuando a la gente le dicen algo, la gente quiere creer. En asuntos, en términos religiosos, de panoramas o planteamientos absolutamente civiles, que nada tienen que ver con eso. Por eso hoy los políticos utilizan palabras espirituales, utilizan palabras, términos bíblicos, para asumir autoridad. La religiosidad profana, dicen los académicos que hoy la religión ha salido de los templos y anda en la calle. El estadio de fútbol tiene todos los elementos religiosos. ¿Te gusta el fútbol? Qué bueno, a mí también. Pero cuando uno va al estadio puede ver ahí la fe, el fervor, la pasión, la lealtad. Todos esos son elementos religiosos. Todos esos son elementos religiosos. El culto. Cuando vas a un concierto de rock o un concierto de musical, ¿te gusta la música? Qué bueno, a mí también me gusta. Pero cuando alguien manifiesta el fervor hacia un ídolo, un personajillo ahí que está cantando, el fervor, la pasión, la lealtad, la camiseta. Oye, ya estamos entrando ahí en términos religiosos. Voy a ver a mi líder espiritual que me va a cantar. Y ellos juegan con eso. Y hacen mucho dinero que tú pagas. El entretenimiento gira en torno a la religiosidad. Hemos hecho del entretenimiento un culto. Hemos hecho del entretenimiento, de los deportes, de las actividades artísticas, un culto. Porque tenemos la necesidad de adorar, tenemos la necesidad de rendir culto. Hemos hecho de los líderes políticos personajes religiosos. Porque tenemos necesidad. Son nuevas formas de religión. La fe ovni. Yo le llamo la fe ovni. Porque es un asunto completamente espiritual. No, pastor, alguien me dice, si yo los he visto. Ay, Jonás. Algo viste, hermano, sobre todo si has cenado mucho. Algo has visto. Seguro. Algo has sentido. Pero que sea lo que tú piensas, no es. Hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? Publicado por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que leer ese libro. Hay que leer ese libro. Uno de los investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM, muy buen libro. Del Fondo de Cultura Económica. Pero todavía hay gente que quiere seguir creyendo en eso. Quiere seguir creyendo, esa es la puerta de entrada al mundo del espiritismo. Y la tele se da vuelo, los periódicos se dan vuelo, hasta canales supuestamente serios, ahí están fomentando esas ideas. La nueva era, el nuevo neopaganismo, son nuevas formas de religión que aparecen en nuestro tiempo. ¿Y qué tipo de condiciones políticas habría en los tiempos de la venida de Jesús, antes de la venida de Jesús? Dice Mateo 24, 6 al 7, oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Políticamente el escenario sería de una inestabilidad marcada. Inestabilidad marcada. Eso es lo que tenemos en nuestra época. Nosotros vivimos en un mundo políticamente muy inestable. Que de la derecha se va a la izquierda, de la derecha a la ultra, de la izquierda a la ultraderecha y del otro a la ultra radical. No tenemos una estabilidad. En unos periodos muy cortos damos unos saltos y unas vueltas que son tremendamente inestables. Lo que uno hace, lo que uno teje, lo desteje el otro. Una época de guerras, mores de guerras, dice el Señor. Y todo lo que conlleva las guerras tiene muchas implicaciones. Y por supuesto tiene que ver con la corrupción, la inestabilidad política y el desencanto social con el liderazgo político. No se resuelven los problemas políticos, no se resuelven y no se resuelven. Por eso hay guerra y por otros intereses. ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo del fin todos los problemas humanos no se resolverían por esa vía. ¿Qué sucedería con el medio ambiente? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pues que tendríamos, dice la Biblia, terremotos, hambres, sequías, inundaciones, enfermedades nuevas. Nosotros lo que hemos vivido aquí, terremotos en la Ciudad de México. Y mire que a mí no me han tocado los más gordos. Pero todos los terremotos que he pasado yo los recuerdo con terror. Con terror. Los que he vivido. Y no me parece ningún sentido, motivo de sorna, estar recordando esas situaciones. Que no tenemos la garantía de que nada vaya a pasar. Así que Jesús dijo que habría terremotos, hambres, sequías, cambio climático, a todas luces, cambio climático. Terremotos, hambres, sequías, inundaciones y por supuesto las epidemias que conllevan y las enfermedades que se han desarrollado en esta época. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos da un rasgo fundamental de nuestra sociedad. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué cosa? Vivimos en la época del desamor. Desamor en todos los ámbitos. Hoy a la gente le cuesta más trabajo amar. No te lo van a decir abiertamente, te van a inventar alguna cosa. Pero lo cierto es que hoy cuesta más trabajo estar con otra persona. Cuesta mucho más trabajo. Porque vivimos en una época de narcisismo, de indiferencia, centrados en nosotros mismos. Cuesta más trabajo trabajar en grupo. La gente quiere estar sola. Porque si pone gente se pelea. La época del desamor, egoísmo, violencia, inseguridad, todo lo que conlleva el desamor, todo lo que conlleva no darle amor a los hijos, pues estás creando unos engendros del mal, que cuando salgan a la calle van a seguir el patrón que tú le has dado, de desamor, avaricia, libertinaje, narcisismo. Tenemos mucho sexo pero poco amor. Tenemos poca responsabilidad, poco sentido del otro. ¿Quién piensa en los otros? Que se mueran, con tal de que yo coma y esté tranquilo, por mí que los parta un rayo. Pero no te pones a pensar que al rato sigues tú. Esa situación de las damas es inaceptable. Que nosotros estemos tan tranquilos, mientras a las damas en este país sufren una violencia inaceptable. Era para que ya hubiéramos salido a las calles todos. Tranquilito aquí, no pasa nada, hay que las maten. Haber exigido ya medidas, porque ahora mismo les toca a otras, pero al rato le va a tocar a las nuestras.
medidas de educación. Pero todo eso forma parte de una indiferencia terrible. ¿Cómo podemos estar tranquilos viendo cómo matan a nuestra gente y a nuestros niños? ¿Cómo? Mientras no me toque a mí, pues te va a tocar. Porque eso es una tendencia. Narcisismo. El INEGI dice que entre el 2000 y el 2015, en México el porcentaje de divorcio aumentó en un 136%. 136%. Que los matrimonios disminuyeron en 21%. Hay otros países donde la gente ya no se quiere casar. Yo no estoy diciendo aquí que el matrimonio sea una muestra de clarividencia o sensatez, en ningún sentido, en ningún sentido ese asunto. Lo que sí es cierto es que hoy es más difícil estar con otra persona. En la iglesia el porcentaje de divorcio es cerca del 50%. Y nadie quiere alzar la voz. Tenemos un problema muy grande y no nos sentamos a hablar. Seguimos con nuestro triunfalismo. Aquí somos muy felices y aquí todo el mundo va con su túnica al reino de los cielos. Pues no, nos está saltando la liebre, nos están tronando los hogares y ojalá nos sentáramos a charlar, a dialogar, a apoyar a nuestros hermanos. Y los que ya se han separado siguen siendo nuestros hermanos. Tenemos que ayudarlos, tenemos que darles amor, no condenarlos. Tenemos que brindarles nuestro apoyo. ¿Qué sabemos nosotros de esos escenarios? Tenemos que mostrar una actitud más cristiana hacia esta realidad que nos está pegando porque vivimos en una era del desamor. Muchos no se dan cuenta que los adventistas también se separan y también son infelices y necesitan del amor y el poder de Dios. Queridos hermanos, ¿cómo se manifestaría el desamor en los habitantes de este mundo antes del regreso de Jesús? Este versículo a mí me da la vuelta a la cabeza, es el perfil psicológico del siglo XXI. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. La Biblia dice que en los últimos tiempos habría gente con rasgos terribles, pero entre ellos quisiera destacar que menciona la palabra de Dios cuando dice que habría hombres implacables. En otras versiones se traduce como intemperantes también. Y se traduce como descontrolados. No los controlan. Va en el coche, le suena la bocina el de atrás y sale con una pistola. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La señora le preparó el huevo bastante tibio y se pone como demonio. ¿Qué te pasa? No encuentra las llaves del coche y rompe paredes y vidrios. Y tú deberías estar en un zoológico con doble llave. Pero queridos hermanos, no puede ser que la gente esté y viva descontrolada para comer. ¡Dame, venga! Cálmate, come un pedacito. ¿Quieres más? No, gracias. Amén. La gente no dice amén, Impíos. No se crean, hermanos. Oiga, gente descontrolada para comer, gente descontrolada para gastar. Tarjeta más rápida del oeste. Me gusta, me lo compro. ¿Y cómo lo vas a pagar? Ahí veremos cómo. No, ¿qué es eso? Sea cínico, hermano, por favor. Descontrolados, crueles, enemigos,
impetuosos, engreídos. Menudo panorama nos está dando el Señor de los seres humanos en el tiempo del fin. Tiempos de rebeldía, tiempos de desobediencia, tiempos de desobediencia. Y los niños ahora tienen muchos derechos, ¿no? Así que cuidado y te denuncian. Soberbia, ingratitud, los derechos de los niños, qué bueno, hay que cuidar a los niños, hay que proteger a los niños, pero hay que disciplinar a los niños. Aquí en la colonia, últimamente, bueno, antes no veía yo esto, pero hay una de mascotas que da gusto, ¿eh? Yo no tengo nada contra las mascotas, yo amo las mascotas. A los que no quiero son a los dueños que no saben cuidar a las mascotas. Si tiene una mascota, cuídalo, toma un curso. Lleva al animal a que le enseñen porque el perrito no se educa solo, ¿eh? Hay gente que tiene hijos y no se da cuenta que fastidia a los demás por no educar a ese angelito que tienes ahí. El niño hay que educarlo, no sé. ¡Ay, el niño me salió bueno! Oh, si no es cereal, como cuando te salían un regalito en el cereal, ¿no? Por favor. El niño hay que educarlo. Amén. Hermano, por favor, por amor al prójimo, eduque a su niño. Y a su adolescente amárrelo, pero a ver qué hace, pero hay que educarlo. Tiempos de intemperancia. Es increíble que hoy nosotros seamos tan descontrolados para comer, para vivir, que nos estemos enfermando por nuestros malos hábitos y nuestro mal estilo de vida. Y afecto por los deleites, dice la Biblia, enemigos de lo bueno. Afecto por los deleites más que de Dios. Te ofrecen las cosas buenas, te ofrecen las cosas sanas, no las quiere. Quiere la grasa, quiere lo que engorda, quiere lo que hace daño. Oye, mira, te están ofreciendo agua. No, porque me oxido. ¿Qué es eso? Mis queridos presentes, hay que aprender a deleitarse en la vida que Dios nos ha dado. ¡Qué maravilloso suceso ocurrirá en ocasión de la venida de Jesús! Pues dice 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. ¿Qué sucederá? Que los muertos resucitarán en Cristo Jesús en ocasión de su venida. Los muertos no necesitan un altar. Los muertos no necesitan que te vistas de diablo para andarlos recordando. Los muertos están durmiendo ahora el sueño y resucitarán en ocasión de la venida de Cristo. Amén. No necesitan que les lleves una ofrendita. Hay que tener respeto por esas prácticas. Pero nosotros debemos recordar justo en estos días la venida de Jesús. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro anhelo, nuestro gozo, nuestra gran seguridad. Queridos presentes, Jesús, dice la Biblia, es la resurrección y la vida. Es Dios de vivos, no de muertos. Para que nosotros andemos formando parte de cultos a los muertos. Los cuerpos de los redimidos serán glorificados e inmortalizados, dice la palabra de Dios. Y esa será la resurrección de vida para todos los fieles. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor, y para que la tengan en abundancia. Se conoce el día y la hora de la venida de Jesús. Dice Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En el pasado ha habido varios intentos por ponerle fecha a la venida de Jesús, incluso algunos de nuestros pioneros tuvieron el fallo de ponerle la fecha a la venida de Jesús, pero con el paso de los años siguen insistiendo algunos en ponerle fecha a la venida de Jesús. Curiosamente les gusta el mes de octubre. Ya pasamos octubre, afortunadamente. Pero hay gente que cada mes de octubre ahí está machacando con que ahí viene el Señor en tal fecha. A mí me llegaban antes cartas, me mandaban casetes y CDs, hoy me llegan videos y correos electrónicos donde me dicen ahí que toda una reinterpretación estrambótica de las Escrituras. Por supuesto que no sabemos la venida de Jesús.
Sin embargo, el Señor advierte eso, porque en el tiempo del fin, con tantos engañadores, no va a faltar alguien que salga con que, mira, en esta fecha va a venir el Señor. Hay 2 fechas que yo pongo aquí, que muy probablemente van a ser motivo de que la gente diga que va a venir Jesús. 2027. ¿Quién se acuerda que evoca el 2027? Son 2000 años me están decepcionando, Sí, el bautismo de Jesús. Puede ser, hombre. Aquí voy a hacer como que no oí. 2027. ¿Qué evoca el año 2027? Ah, muy bien, hermano. Muchas gracias. Ustedes sí saben. 2000 años del bautismo de Jesús. ¿Y el 2031? 2000 años de la crucifixión. Pues no va a faltar alguien que diga, ahí está, le va a sacar la hipotenusa a unas fechas y entonces va a salir con que ahí viene el Señor. Por favor, hermano. Y no va a faltar quien le crea, que es lo peor de todo. Va a faltar quien le crea. Pero cada año sale gente diciendo que el Señor le ha dado un mensaje, que bla, 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 y que y que por allá va a decir, y aparece con seguidores. El hecho de hablar con mucha enjundia no quiere decir que uno tenga la razón. Tiene que presentar argumentos basados en las Escrituras. Hay 2 reacciones que nosotros podemos tener ante la venida de Jesús. Una de ellas es la que presenta aquí el profeta Isaías, que cuando lo veamos, vamos a decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Esa es una actitud. Y la otra decir, caed sobre nosotros a las piedras de aquel que está sentado, ay, ver dónde me meto. ¿Cuál va a ser tu actitud? Los niños, la mejor imagen que yo tengo de estos es los niños. Cuando yo era niño, ojalá que no hagamos eso nosotros. Ya he contado yo que mi madre tenía un jarroncito ahí que le trajeron quién sabe de qué rincón del mundo. Y a mí me gustaba jugar al fútbol en la sala. Mi madre me repitió 20,000 veces que no jugara. Pero ya saben cómo son algunos niños, ¿no? Yo instigado por mi hermano, como siempre, ¿no? Empecé a jugar al fútbol, le pegué al cojín y ¡puf! Allá fue a dar el jarrón, se hizo pedazos. Dije, yo ya no puedo vivir en esta casa. Entonces fui, tomé mi bicicleta, una mochila, le eché muchos dulces, sobre todo bubu lubu, y entonces me fui, di la vuelta de la calle, yo no sé cómo hice, pero subí la bici en un árbol, y allá estaba en el árbol. Y hasta allá el árbol se oyó el grito de mi madre. ¡No! Allá hasta la... Dije yo aquí voy a dormir, ya no tengo casa. Y entonces, el solo pensar que mi madre iba a venir, me llenaba de terror. Ya me imaginaba su rostro descompuesto, los ojos inyectados en sangre, y el tono de voz de mujer de pelo en pecho, diciéndome a mí, niño, te dije. No. Yo no quería ver eso. Por eso fui y me escondí. Más de uno. Al rato llegó mi hermano, como a las 3 horas, dice mamá que ya te metas. Ahí terminó el drama. ¿Cómo estás esperando al Señor? Si te has portado mal o estás haciendo mal, cuando Él aparezca vas a ser como yo cuando era niño, que fui y me escondí por allá. Y que nomás de pensar en la venida de Jesús da terror. Mejor cambia tu vida, hermano. Amén. Y la otra figura es cuando mis hijas estaban chiquitas. Luego cambian, ¿verdad? Luego cambian, pero cuando estaban chiquitas, yo salía de viaje. Y cuando llegaba, parecían las 2 enanitas ahí en la puerta. Y cuando abría la puerta, llegó papá, pero una emoción que no se olvida, ¿eh? Y la primera pregunta que lanzaba, ¿qué me trajiste? ¿verdad? Pues había que inventar algo ahí, traer, aunque sea del aeropuerto, algo porque hay que llevar. Pero la emoción, los rostros, son cosas que no se olvidan. Cosas que no se olvidan.
Cuando uno está esperando a Jesús, ¿cómo lo estás esperando tú? ¿Como un niño mal portado? ¿O como quien espera la llegada de quien le va a traer algo extraordinario? Y cuando veamos a Jesús le preguntemos, yo soy pero totalmente válido. ¿Qué me trajiste, Señor? Pues te he traído la vida eterna. Te he traído tu corona y tu tuniquita a tu medida. Y toda la cosa. La arpita te la dejé allá. No sé qué, no, hermano. Queridos hermanos, la realidad celestial supera las pintaditas que hacemos aquí. Supera por mucho la imaginación reducida, la imaginación bastante tenue, sombría que tenemos aquí en la tierra. Gózate en pensar que Cristo viene por segunda vez. Piensa, ilusiónate, imagina, organiza tu vida en dos sentidos. Jesús dijo, trabajad en tanto regreso. Amén. Hay que trabajar, hermano, aunque no le guste a alguno. Hay que trabajar. Que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Hay que estudiar, hay que pensar y organizar la vida como si Jesús fuera a tardar en llegar, pero estar preparados como si fuera a venir esta noche. Hay que estar preparados. Pero la preparación no nos debe impedir obedecer al Señor que dice, trabajad en tanto regreso. Hay que estudiar, hay que hacer planes, hay que hacer negocios, hay que vivir para honrar al Señor. Hay mucha música que escuchar, hay muchos platillos que degustar, hay muchas imágenes que admirar, muchas cosas lindas en esta vida que hacer y que compartir el Evangelio. Disfruta la vida que Jesús ganó por ti en la cruz y prepárate para que el Señor regrese. Cuando Él regrese, estés tú con los brazos extendidos y les diga, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará. Que el Señor les bendiga esta noche, esta mañana, perdón.